Hace más de 3000 años existió un imperio tan poderoso que desafió a Egipto, y tan olvidado que el mundo estuvo a punto de perder su recuerdo. Entre las montañas de Anatolia surgió una civilización que gobernó gran parte del mundo conocido de su época. Sus reyes firmaron tratados, levantaron enormes fortalezas y dirigieron ejércitos capaces de rivalizar con los faraones. Y aunque el tiempo casi borró su nombre, hoy los conocemos como los hititas. Aunque hoy casi nadie habla de ellos, los hititas construyeron uno de los imperios más poderosos de la Edad del Bronce. Dominaban gran parte del territorio de la actual Turquía. Eran un pueblo de origen indoeuropeo y hablaban una lengua emparentada de forma muy lejana con el griego antiguo y el latín y muchas lenguas europeas modernas. Llegaron a Anatolia a comienzos del segundo milenio antes de Cristo. Al principio eran pequeños reinos independientes, pero con el paso del tiempo fueron unificándose hasta formar un gran imperio. Su capital fue una ciudad impresionante llamada Hattusa. El imperio hitita alcanzó su máximo esplendor entre aproximadamente el 1650 y el 1200 a.C. Los hititas eran gobernados por un rey, al que hacían llamar como el Gran Rey. Pero a diferencia de muchos otros pueblos de su tiempo, el poder no dependía únicamente de una sola persona. Aunque el Gran Rey era la máxima autoridad del imperio, también existía una poderosa nobleza. Entre ella destacaba un consejo llamado Pankú. Su influencia era tan importante que incluso podían intervenir en algunas decisiones del rey. Aquello no era una democracia, pero sí una forma de gobierno bastante distinta para su época. Construida entre montañas y rodeada de bosques y campos fértiles, Hattusa no era solo un palacio, era el corazón del imperio hitita. Quien atravesaba sus puertas se encontraba enormes murallas de piedra, templos dedicados a cientos de dioses, almacenes repletos de provisiones, archivos con miles de tablillas de arcilla, y leones y esfinges tallados en piedra que parecían vigilar la ciudad desde sus entradas monumentales. Durante siglos, los hititas fueron casi un pueblo fantasma. Apenas eran mencionados en algunos textos antiguos. Muchos llegaron a pensar que nunca habían existido realmente. Pero todo cambió con el descubrimiento de Hattusa y sus miles de tablillas de arcilla. Aquellos textos estaban escritos en escritura cuneiforme. Gracias a ellos conocemos hoy sus leyes, sus tratados, sus cartas, sus listas administrativas e incluso sus rituales religiosos. Fue como recuperar un capítulo entero de la historia que el mundo había olvidado. Aunque las tablillas podían leerse gracias a la escritura cuneiforme, el idioma que escondían seguía siendo un misterio. Hasta que en 1915 el lingüista checo Bedřich Orošny logró descifrarlo. Su descubrimiento sorprendió al mundo. El hitita era una lengua indoeuropea y además la más antigua registrada hasta ahora. Los hititas no imponían a sus dioses a los pueblos conquistados, hacían algo muy distinto. Cada vez que incorporaban un nuevo territorio, también incorporaban a sus dioses. Por eso ellos mismos llamaban a su país la Tierra de los Mil Dioses. Creían que de esa manera evitaban ofender cualquier divinidad. Entre ellos destacaban dos: Turjún, señor del cielo y la tormenta, y Arikna, la diosa del sol, protectora de la justicia y del propio rey hitita. El ejército hitita fue una de las fuerzas militares más poderosas de toda la Edad del Bronce, pero su verdadera fuerza no estaba únicamente en el número de soldados, sino en su organización, disciplina y estrategia. Sus carros de guerra eran robustos y podían transportar hasta 3 guerreros. Su objetivo no era mantenerse a distancia, buscaban romper la formación enemiga con una carga devastadora. Los soldados combatían con lanzas, hachas y espadas de bronce. Y eran tan disciplinados que aún conservamos tablillas donde juraban lealtad eterna al rey. Quien rompiera aquel juramento no solo traicionaba a su pueblo, también desafiaba a los propios dioses.
Durante siglos, dos de las mayores potencias del mundo antiguo avanzaron una hacia la otra, los egipcios desde el sur y los hititas desde las montañas de Anatolia. El lugar donde ambos mundos chocaron fue la ciudad de Kadesh, alrededor del año 1274 a.C. La batalla decidiría quién controlaría una de las regiones más importantes del Oriente Próximo. El faraón Ramsés II dirigía el ejército egipcio. Frente a él se encontraba el rey hitita, Muwatalli II. Antes de que comenzara la batalla, Muwatalli preparó una trampa. Envió espías disfrazados de desertores para convencer a Ramsés de que el ejército hitita había huido. Convencido de que tenía ventaja, levantó su campamento con solo una parte de su ejército. Fue entonces cuando cientos de carros hititas aparecieron de repente. El ataque tomó completamente por sorpresa a los egipcios. Su formación se rompió, muchos soldados huyeron, otros murieron defendiendo el campamento. Pero mientras los hititas saqueaban las posiciones egipcias, llegaron los refuerzos y la batalla cambió nuevamente de rumbo. Al final ninguno de los dos imperios consiguió destruir al otro. Los hititas conservaron Kadesh, y años después ambos reinos firmaron uno de los tratados de paz más antiguos que aún se conservan. Dos gigantes comprendieron que la paz podía ser más útil que una victoria imposible. Durante mucho tiempo se creyó que los hititas habían descubierto el hierro, y gracias a ello construyeron un imperio invencible. Hoy sabemos que esa idea es un mito. Trabajar el hierro requería temperaturas extremadamente altas y una tecnología que aún era muy limitada. Durante casi toda su historia, los hititas combatieron principalmente con armas de bronce, al igual que la mayoría de las grandes civilizaciones de su época. La caída del imperio hitita no ocurrió en una sola batalla, fue un proceso lento. Primero llegaron varios años de sequía, las cosechas comenzaron a fallar y el hambre se extendió. Después aparecieron las luchas internas. Las provincias dejaron de obedecer al poder central. Mientras tanto al este, un nuevo enemigo se hacía cada vez más fuerte. Los asirios, cuando el imperio ya estaba debilitado, comenzaron a conquistar partes de sus territorios. Cada golpe hacía más difícil mantener unido al reino, y el gran imperio hitita empezó a derrumbarse desde adentro. Lo más sorprendente es que Hattusa no cayó durante una gran batalla. Cuando los enemigos llegaron, la ciudad ya estaba prácticamente abandonada. El rey Suppiluliuma II comprendió que la situación era insostenible. Ordenó evacuar la ciudad junto con todo aquello que aún podía salvarse: archivos, objetos de valor y probablemente buena parte de sus habitantes. Cuando los invasores finalmente entraron en Hattusa, encontraron una ciudad silenciosa. Saquearon lo poco que quedaba y la incendiaron. Nadie defendió sus murallas, porque la guerra ya estaba perdida mucho antes de que llegara el enemigo. Aunque Hattusa fue destruida y el último gran rey desapareció de la historia, los hititas no desaparecieron de inmediato. Muchos sobrevivientes fundaron pequeños reinos al sur de Anatolia, en el norte de Siria. Hoy los conocemos como los reinos neo-hititas. Durante algunos siglos conservaron parte de su lengua, sus tradiciones y su cultura, hasta que finalmente fueron incorporados por el creciente imperio asirio. Los hititas demostraron que el poder del mundo antiguo no pertenecía únicamente a Egipto o Mesopotamia. Desde las montañas de Anatolia construyeron un imperio capaz de desafiar a los faraones y de cambiar el equilibrio de toda una época. Pero al final, Hattusa ardió, sus reyes desaparecieron y su nombre estuvo a punto de perderse para siempre. Sin embargo, mientras alguien vuelva a recorrer las ruinas de Hattusa, descifre una de sus tablillas o recuerde la batalla de Kadesh, los hititas seguirán negándose a desaparecer.